el frenillo de la lengua tradicionalmente se ha definido como una banda, ¿no? Que es como que tradicionalmente se asume que existe una banda que es justamente como, vamos a hacer una analogía, ¿no? Como si fuese un tendón que sería, pues, que estaría entre la mucosa, entre la musculatura o debajo de la mucosa de la lengua, ¿no? Sin embargo, recientemente, pues digo recientemente, aunque no es, pero bueno, se habitúa a decir recientemente a estudios hasta de hace 10 años atrás, ¿no? Pero bueno, recientemente en 2019, Mills, eh, unos anatomistas, publicaron una serie de estudios realizados con realizados en cadáveres, ¿no? Entonces, en estos estudios realizados con cadáveres, ellos inspeccionaron tanto en cadáveres de bebés neonatos como en cadáveres de adultos, si realmente existía esa banda, ¿no? Esa tira, no sé, no tengo nada acá a la mano, bueno, acá, ¿no? Como esta tira que existiese debajo de la lengua, en la región, en el vientre de la lengua, y que aparentemente, pues, el conocimiento era de que por más que tu lengua esté en reposo, existe esa banda presente, estaba esa banda presente. Sin embargo, estos autores no encontraron ninguna banda a pesar de que inspeccionaron en varios cadáveres, tanto de adultos y bebés, no encontraron ninguna banda trasera, ¿no? Que estaba ya sea entre la mucosa, detrás de la mucosa, mezclada con músculo, etcétera. O sea, y es más, pues nada en el cuerpo humano casi se mezcla, no todo está debidamente separado por fascias y etcétera. Y eso es algo que ellos encontraron también, o encontraron una fascia que nadie había encontrado, una fascia que está en el piso de la boca y que sostiene al músculo geniogloso, que sostiene a las glándulas y que no necesariamente era la función que se le dotaba o se le decía que cumplía solamente el miloioideo, ¿no? Sino que existe una fascia que contribuye en sostener varias estructuras del piso de la boca. Y encontraron que varios sujetos tenían pues presencia de mucosa y también de esta fascia en sus frenillos de la lengua. Ahora, volviendo a la pregunta, pues el frenillo se forma a partir de la tracción de la lengua. La tracción es ya sea la elevación, ¿no? Hacer pues un movimiento de barrido hacia atrás, ¿no? O algunos autores que sugieren succionar la lengua contra el paladar para observar si la presencia del frenillo, ¿no? Entonces, eso también explicaría, o sea, explicaría que muchas personas solo con la elevación de la lengua no evidencian un frenillo visible, es decir, la tracción que ellos hacen al elevar es insuficiente como para observarse el frenillo, es decir, no se forma el frenillo con esa tracción, tendrían que hacer una tracción más acentuada, mayor, como para, pues, observarse el frenillo. Y de ahí, pues, también tradicionalmente surgía la premisa de que cuando no se observa el frenillo visible a la elevación, se asumía que el frenillo, como se creía que era una banda, estaba por tras. Y pues en la literatura en inglés se le daba el término, o se le sigue dando, ¿no? Frenillo posterior. Y en la literatura hispana y brasileña, frenillo submucoso, como lo sugirieron en su momento Irene Marchesán, Roberta Martinelli, ¿no? Todo esto antes de los estudios de Mills, ¿ok? Entonces, incluso Mills sugiere, pues, ya no utilizar esa nomenclatura de frenillo submucoso o frenillo posterior, porque no se encontró ninguna estructura, ninguna banda detrás de la mucosa. Entonces, resumiendo, el frenillo de la lengua es una estructura versátil, es una estructura
diferente a veces de persona a persona, porque la composición del piso de la boca es diferente, incluso histológicamente es diferente. Yo puedo tener más colágeno de tipo 3 que Bladys, que tiene tipo 1, y etcétera. Ellos encontraron eso, variabilidad, y que solo se forma cuando la lengua es traccionada. Cuando la lengua está en reposo, no se forma ningún frenillo. ¿Vale? Entonces, esa sería la definición actual, o por lo menos basada en estos artículos de MILS del 2019 y 2020. Vale, Franklin, muchas gracias. Importantísimo tenerlo en cuenta, además, porque son datos que no debemos dejar de lado en el momento de la evaluación, ¿no? Es Ujú. importante conocer de dónde sale la definición y cuál es la morfofisiología del Exactamente. frenillo o de esa estructura para saber cómo evaluarla y también para saber cómo funciona, ¿verdad? Y dentro de esa evaluación que hacemos y dentro de todas las premisas que contemplamos en el momento de la evaluación, surge también una pregunta, Franklin, y es si el frenillo lingual es hereditario o la alteración, mejor, la alteración en el frenillo lingual es hereditaria. Bueno, creo que nos dejaron en suspenso. Franklin tuvo un problema de conexión. Esperemos un segundito y ya vuelve a estar con nosotros. Mientras Franklin regresa, recordarles que este es un abrebocas, decimos aquí en Colombia, para que conozcamos un poco más sobre el tema del frenillo lingual y nos animemos a participar en el ENSEMOL que se llevará a cabo en este próximo mes de abril aquí en Colombia, en una ciudad muy atractiva para todos que se llama Cartagena de Indias. Encontrarán toda la información en la página de Multitherapies, pues para que conozcan. Tenemos muchas conferencias muy atractivas para el tema de motricidad orofacial. Tendremos talleres que van a ser también muy interesantes con casos de estudio. Y bueno, va a ser una jornada de aprendizaje bien importante para que por favor no dejen pasar esta oportunidad y nos vengan a conocer los que no están aquí en Colombia y nos actualicemos y de repente aprendamos también cosas nuevas con todas las conferencias que van a tener lugar, ¿vale? Espérenme un segundín más para que Franklin se pueda volver a conectar. Recuerden que si tienen preguntas específicas las podemos escribir por el chat y yo se las voy pasando a Franklin para que podamos contestarlas a lo largo de este webinar. Regresé, se cayó, no sé por Hola. qué la, el son. Bueno, perfecto. Entonces, creo que llegué a escuchar tu pregunta, Bladys. El factor hereditario, ¿no? En la alteración del frenillo lingual, sí. Perfecto. Mira, que esto siempre comento a mis alumnos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando evaluábamos el frenillo por ahí, por 2009, 2010, hasta 2012, creo, siempre los papás preguntaban, ¿no? ¿Y por qué mi hijo tiene eso? ¿No? Es que es una pregunta muy recurrente, no solo para el frenillo, sino para cualquier otra patología. ¿Por qué mi hijo tiene ese tipo de alteración, ¿no? Bueno, en esa época hipotetizábamos, ¿no? Bueno, puede ser hereditario, quién sabe, algo, ¿no? Y ni siquiera sabíamos, pues, a ciencia cierta que si se formaba, ¿no? En qué momento ya nacía así, se formaba en la etapa embriológica, todo. Y esto puede sonar hasta medio chistoso, burlesco para las personas
más jóvenes que ya han comenzado a entrar al mundo de la fonoaudiología con todo este conocimiento, ¿no? Pero no era así hace algunos años atrás. Las publicaciones eran más escasas sobre el frenillo. El boom del frenillo es de 2015 prácticamente en Ujú, adelante, ¿no? Recién correcto. el boom de las publicaciones. Hasta antes de eso, pues no teníamos mucho conocimiento. Entonces, pero ya en 2010, una autora, Knox, ya había publicado un artículo, que eso también, ¿no? El acceso a los artículos era más difícil antes, pero ya había publicado un artículo donde ella explicaba, ¿no? Que el frenillo de la lengua se asume que es congénito, se forma en la etapa embriológica, cuando se forma la cara, entre la cuarta y la octava semana, por apoptosis celular, es decir, muerte celular, porque sabemos que en esa época, pues, el piso de la boca está todo fusionado, no hay separación de mandíbula, encías ni lengua, entonces se comienza a morir en las células acá para dar un espacio y pues se asumía que pues quedaba la famosa banda, ¿no? Hoy en día sabemos que toda esa parte se va formando y es muy individual la cantidad pues de colágeno, etcétera, que va a quedar ahí y a la tracción que haga el sujeto, que se forme un frenillo muy corto, muy fibroso, muy delgado, muy transparente, etcétera, va a ser una característica muy individual, muy propia y no siempre va a ser heredado al 100%, ¿no? O sea, la respuesta es sí, es hereditario y han hecho algunos estudios de seguimiento. Hay un estudio de 1950 todavía y hay otros estudios más recientes, pero no son varios los estudios, son pocos los estudios que han hecho seguimiento a varias familias, pero también encontramos artículos de casos, ¿no? Únicos, ¿no? De un niño, su hermano, su abuelo y no sé quién más. Pero sí hubieron estudios más largos, podríamos decir, de mayor seguimiento, donde encontraron que algunos hijos heredaban directamente, otros no, hasta la tercera generación que no heredaron, pero otros sí, el padre tenía, el hijo tenía y los cuatro nietos tenían un frenillo alterado. Ahora, ¿en qué grado se altera? No se sabe, no sé, o sea, no, por lo menos no he leído ningún estudio que haya encontrado cuán, si tú tienes un frenillo muy severo, que tu hijo necesariamente va a heredar un frenillo muy severo, porque va a depender también de los genes de la madre, ¿no? Ahora, si madre y padre tienen genes de tener un frenillo alterado, pues, hay mucha más probabilidad de que se herede un frenillo grueso, corto, que dificulte en demasía la elevación de la lengua, ¿no? Correcto, muy bien. Y teniendo en cuenta, Franklin, que el tema del frenillo lingual, como tú bien decías recientemente, es que está como en auge y que ha despertado el interés por los especialistas y por nosotros también desde el área de la fonoaudiología. Tradicionalmente, pues salía uno que otro paciente con frenillo lingual y corto, ¿cierto? O alterado y no se tenía tan claro qué hacer con él, ¿no? Entonces, muchos tenían la tendencia a cortar, hay que cortar, esa tela se ve cortica, hay que cortar, eso está alterado, hay que cortar, pero muchos otros decían, no, 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 no hay que cortar, hay que ver la funcionalidad y se puede hacer terapia y para las terapias vamos a hacer masaje para estirarlo. ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia y desde todo el bagaje científico que tú tienes, por supuesto, la evidencia disponible sobre esto? ¿Se puede o no se puede estirar el frenillo alterado? Perfecto. A ver, todos hemos hecho eso, ¿no? Me incluyo. Yo me acuerdo que a mis alumnos les enseñaba las maniobras de pasarle el dedo por abajo, estirarle hacia arriba, agarrar con gasa, jalar para aquí, jalar para allá, porque asumíamos que era una estructura que se estiraba, ¿no? Similar al músculo. El músculo se estira, pero vuelve a su tamaño original. El músculo es una estructura viscoelástica y que tiene una característica tixotrópica, ¿no? Incluso que se pone rígido en reposo. Entonces, pero esas características no las comparten las mucosas.
¿no? O las otras estructuras como los tendones tampoco tienen esas características. ¿Por qué? Porque están compuestas de colágeno, especialmente el colágeno de tipo 1, que es el más frecuente en nuestro organismo, ¿no? En huesos, cabello, piel, mucosa, ¿no? También está compuesto de colágeno tipo 3 y algunas veces, pues, elastina, tal vez por eso que algunas personas llegan a compensar funcionalmente y no tienen ningún problema durante toda su vida, a pesar de tener un frenillo clasificado como alterado, ¿no? Entonces, este estudio, el primer estudio que reformuló toda nuestra historia en la intervención de los frenillos fue el estudio hecho por Irene Marchesán y Roberta Martinelli, ¿no? Que en diferentes frenillos que ellos habían cortado de sus pacientes, y si no me equivoco, incluso la misma Roberta donó un pedazo del tejido de su frenillo, si no me equivoco, eh, los observaron al microscopio y descubrieron que todos ellos, por más que eran gruesos, por más que eran más delgaditos, más transparentes, el anteriorizado, el corto anteriorizado, el más grueso, el más severo que se le llamaban anquiloglosia, y el corto, etcétera, todos ellos tenían colágeno de tipo 1, ¿no? El colágeno de tipo 1 que también está presente en las cicatrices, no se estira. Con el estiramiento lo único que logramos es romper esas fibras de colágeno, es decir, y cuando se rompe causamos dolor, ¿no? Entonces, pues es algo que creíamos, asumíamos y pues lo hemos hecho por muchos años. Y a partir de esa publicación en adelante se publicaron más estudios sobre eso, sobre la histología del frenillo y las sugerencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos ver? Frenillo y función, porque también si la función está bien, por más que el frenillo esté alterado, tampoco se sugiere operar, ¿no? Es incluso los nuevos consensos están procurando ser más cautelosos porque también hubo la moda de que todos los frenillos hay que operarlos. O sea, ese es el problema de las modas que yo siempre hablo, ¿no? En todas las áreas existen las modas y la moda del frenillo en fonoaudiología, la moda de la apraxia infantil. Ahora todo es frenillo, todo es apraxia, o sea, no, ¿no? Igual que la moda del TEA que hubo en algún momento, del TDAH y así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para no generalizar. Por ahí hay gente que está mencionando que el frenillo causa respiración oral, o sea, no sé de dónde sacan eso, no sé si el frenillo va a obstruir la nariz, o sea, no sé por qué. Pues no, pero es que causa maloclusión y ya comienzan a sacar conclusiones que esto por esto, por esto, por esto, y no necesariamente es así, ¿no? Hay que revisar los estudios y hay que revisar qué conclusiones llegan los estudios, ¿no? Para concluir eso. Entonces, hoy en día lo que se sugiere es que se valora el frenillo, se observa la morfología del frenillo alterada, se compara con la función y si la función está siendo afectada por el frenillo, se sugiere una frenectomía en niños y adultos y por lo general una frenotomía en bebés, ¿no? Entonces, y después de la cirugía, pues ya viene otro proceso, ¿no? Porque nuestras terapias no van a contribuir en estirar. Perfecto, Franklin. Sí, es una aclaración que vale la pena hacer, porque de pronto quien no está tan metido en el tema del frenillo lingual no la tenía tan clara, ¿verdad? De la misma forma, y tú acabas de apuntar dos términos importantes que para muchos son confusos o puede llegar a ser lo mismo, y es frenectomía y frenotomía. Entonces, Ujú. acláranos, por favor, la diferencia entre el uno y el otro. Vale. La frenotomía, la etimología de la palabra dice, es un corte que se hace al frenillo, ¿no? Y la frenectomía es la extirpación de tejido que se haría. Haciendo una analogía, si yo tengo, esta es mi lengua, esta, y este es el frenillo, ¿no? El dedo meñique, ¿no? Entonces, la frenotomía, por lo general, lo que hace es cortar acá, dividir en dos, cosa que esta parte se suelta y esta parte se suelta, liberando la movilidad, ¿no? Que generalmente, casi por consenso, se hace en bebés, ¿no? Casi por consenso, aunque yo ya he escuchado y visto personas que están comenzando a usar láser en bebés, no sé cuánta efectividad tendrá o cuánto podrá ayudar,
como un bisturí que es acá, ¿no? El corte. En cambio, la frenectomía se sugiere hacer más en niños y adultos para evitar que quede una recidiva o que no quede bien, porque a veces en niños y adultos hacen este corte y no libera bien, no libera bien. En la punta de la lengua sigue teniendo una forma de corazón, ¿no? Una hendidura, y que es lo que principalmente va a dificultar la emisión de los sonidos del habla, que es lo que más se altera, ¿no? Entonces, por eso se sugiere la frenectomía, que sería el corte que ellos hacen acá, corte acá, y cortan en forma, ¿no? Arriba, abajo, y extirpan todo eso. Por eso que cuando se ve la lengua de frente, a veces queda la forma de un diamante, la herida, ¿no? Que es todo el corte que ellos han hecho. Entonces, de esa manera se evita cualquier recidiva, cualquier problema que no haya quedado bien y pues pasar por otra cirugía, ¿no? Que nadie quiere pasar, por más, entre comillas, que algunas personas digan es ambulatorio, pero a veces, pues dependiendo del niño, pues puede ser un poquito más complejo en unos y en otros, y pues nadie quiere pasar por más de una cirugía, ¿no? O sea, eso hay que evitarlo. Entonces, por eso que es importante, si vas a valorar niños y adultos, trabajar con algún cirujano que nos escuche. Eso es importantísimo, ¿no? Y a veces, pues yo por lo menos en mi experiencia, y creo que la mayor parte de la gente que es crack en frenillo de la lengua, yo no me considero un crack, ¿no? Hay gente muy crack en eso. También trabajan con cirujanos dentistas, la mayoría que yo conozco en varios países, porque creo que son los que tienen más apertura, ¿no? De escucharnos, de trabajar en conjunto, oye, hay que ver a este paciente, etcétera, ya le hice la frenectomía, revalúalo, o ya inicia la terapia, etcétera, porque a veces cuando van a otros cirujanos, el paciente se pierde, ellos hacen la cirugía que ellos creen conveniente y a veces no queda bien, y pues, y de ahí nos tiran la pelota, no, 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 ahora tiene que hacer rehabilitación. Esa cicatriz va a mejorar con rehabilitación. No, ninguna cicatriz mejora con rehabilitación, ¿ok? Cicatriz es cicatriz. Entonces, ningún masaje va a mejorar la cicatriz, porque es colágeno y pues ya hay incluso artículos donde los propios cirujanos se hacen críticas, ¿no? ¿Por qué quedan cicatrices? Generalmente por mala cirugía, la gran mayoría. Y puede haber otro factor genético también, ¿no? Que el sujeto tiende a hacer cicatrices aberrantes, entonces pues cualquier herida que se haga, la cicatriz no queda bonita, ¿no? Pero la gran mayoría es por errores en la cirugía. Vale, de acuerdo con eso, Franklin, estaba leyendo en el chat, tenemos una pregunta que precisamente nos presenta un caso donde dice que luego de una mala práctica en la frenectomía de un niño de 7 años, sus papás no desean realizar la corrección Ese o es pues no desean someter el niño a otro procedimiento. Y como bien dices tú, suelen botarnos la pelota a nosotros para que rehabilitemos y terminemos el trabajo y lo demás es culpa nuestra seguramente. Esta asistente nos pregunta qué observaciones se podrían hacer o cuál sería como el paso a seguir si nos quedó mal hecho el procedimiento, si los papás se niegan a corregirlo y nos llega la consulta. Para eso siempre es bueno tener un registro en la evaluación, ¿no? Tal vez fotos, etcétera, en la evaluación inicial y ver cuando el paciente te llega después de una cirugía, lo primero que tienes que hacer es reevaluar, no tratar, reevaluar, porque puede ser que el paciente hizo la frenectomía antes de las vacaciones, se fue en las vacaciones y regresa y ya está articulando bien los sonidos, que hay niños muy hábiles, pero hay niños que no. Por eso que tenemos que reevaluar para ver qué tan bien quedó esa elevación. O sea, nosotros justificamos la frenectomía por dos cosas, ¿no? La dificultad en elevar la forma de corazón, etcétera, y la funcionalidad. Y eso tenemos que explicarle a los padres cuando evaluamos. Señor, él tiene que evaluarse porque para la emisión de estos sonidos o esta función, necesito que esa punta no quede así, sino quede así, que eleve un poco más con la boca abierta, no tanto tampoco, ¿no? Pero que eleve un poco más. Y eso le he mostrado previamente. Ahora, después de la cirugía, mire, señor, ¿hubo modificaciones? No.
Entonces, funcionalmente, para mí es difícil. Ah, pero me han dicho que con la terapia. No, la terapia no hace milagros, señor. O sea, la cicatriz no se estira. Ninguna cicatriz se va a estirar. Ah, pero entonces el cirujano me dice es porque después de la cirugía no se le ha hecho masajes. Ningún masaje va a mejorar tu cicatriz. Es más, si le estás manipulando cualquier herida, si la manipulas al día siguiente, tu cicatriz va a empeorar. O sea, y eso es una cosa ilógica de estar manipulando una herida, manipularla con masajes al día siguiente. Es más, ya se ha encontrado que no favoreció en nada en la lactancia. 230 niños, 300 niños masajeados y no masajeados, igual succionaban igual. Entonces el masaje no tuvo ninguna repercusión funcional. Y pues también por coherencia, ¿no? Si tú te haces una herida acá, no le estás masajeando al día siguiente, ¿no? O sea, estás queriendo que la herida se repare, etcétera. Entonces, si tienes una herida acá, no le vas a estar masajeando. Eso va a empeorar incluso la cicatrización. Entonces, no es culpa tuya porque no le has masajeado, no es culpa del niño, es culpa del cirujano. Y los mismos cirujanos dicen cicatrices aberrantes, ¿qué se tiene que hacer? Nueva cirugía. Eso es lo que se tendría que hacer. Por eso que la idea es derivar no necesariamente al título del cirujano, ¿no? Porque a veces pensamos erróneamente que si es cirujano de cabeza y cuello debe ser más crack que un cirujano dentista, ¿no? No, en realidad el que es más crack haciendo cirugías es el que hace más. Entonces, si un cirujano dentista ya tiene 5 o 6 años haciendo frenectomías y hace una frenectomía cada semana, o sea, imagínense cuánta experiencia tiene. Y el cirujano plástico, el cirujano de cabeza y cuello, no sé, no hace frenectomías, hace otros tipos de cirugías. Y bueno, le llegó un caso de frenectomía y no la va a hacer tal vez tan bien, ¿no? Pero obviamente, pues, ¿quién tiene la culpa? Somos nosotros. Entonces, Sí, tenemos que explicarle muy bien a los padres y dejar registros, ¿no? Antes y después, y el por qué le hemos sugerido, ¿no? La frenectomía. sí, de acuerdo, Franklin, muy bien. Y como tú lo mencionas, este tema de los masajes también se vuelve algo polémico, ¿no? Porque si bien los que somos más grandes en algún momento de nuestra formación nos indicaron que era la forma de trabajar una alteración del frenillo lingual, pues todavía encontramos indicaciones incluso de procedimientos quirúrgicos, o sea, sí o sí hay que ir a que nos corten el frenillo, pero primero haga terapia, luego hacemos el corte y luego vuelve a la terapia y listo, problema solucionado. Entonces, ¿realmente sirve o aporta de manera positiva tratar con masajes, que es lo que sabemos hacer para rehabilitar o para trabajar el frenillo lingual alterado? Ujú. ¿Funciona antes y funciona después? ¿O funciona solo antes o solo después? ¿O definitivamente no funciona? ¿Qué nos puedes contar tú de los masajes? A ver, bueno, tradicionalmente los masajes se han sugerido para muchas cosas, ¿no? Regular el tono, o sea, se sabe que puede regular, disminuir principalmente, ¿no? No aumentar. Disminuir, pero por media hora, una hora, y después el sujeto vuelve a su condición de tono normal, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Estoy contracturado, me masajeo, claro, bajé el tono, pero si sigo pues en una mala postura, de nuevo me contracturo. Lo mismo pasó en disfunción de ATM o en bruxismo, ¿no? Que por muchos años se masajeaba, pero se veía que pues el paciente no mejoraba, por eso se usaba botox, etcétera. También se sugería pues masajes para aumentar fuerza, pues no aumentamos fuerza, fuerza se aumenta pues haciendo pesas y etcétera, y en la cara pues haciendo ejercicios isocinéticos principalmente, perdón, isométricos, isocinéticos no existen, isométricos, ¿no? Y pues también se asumía que esos masajes iban a mejorar cicatrices, etcétera, tal vez pues influenciados un poco por la literatura de pacientes quemados, ¿no? Donde se sugiere hacer ciertos masajes, etcétera, ¿no? Para mejorar un poco la movilidad, el estiramiento, etcétera. Pero lo que no se cuenta es que esos masajes pueden durar 45 minutos para conseguir un poquito de mejoría en la movilidad de esa persona quemada con mucho dolor, o sea, no es nada agradable hacer esos masajes, ¿no? Etcétera, y que se consigue algo de movilidad, ¿no?
Entonces se asumía que los masajes iban a servir para, ya dijimos, estirar antes, ¿no? Por eso que hay que hacer masajes antes o cualquier movimiento orofacial, pero si ya el movimiento está limitado, ¿para qué voy a hacer movimientos orofaciales? Y peor aún, sabemos que mover la lengua, o sea, no tiene sentido alguno, no es funcional para ninguna función orofacial. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo esos movimientos? Es más, si le pido, saca la lengua con toda la fuerza, voy a estirar ese frenillo, es colágeno, no se estira, siento dolor, siento incomodidad, le meto la mano para masajearle antes de la cirugía, ¿no? Va a sentir incomodidad, o sea, no vamos a generar nada, simplemente ya le vamos a ir anticipando que es molesto que te estén tocando ahí. Ya el niño ya se va a ir haciendo la idea de, uy, me toca si masajearme ya me duele, imagínate la cirugía, o sea, no sé a dónde queremos llegar con eso, ¿no? Pero también existen muchos autores, incluso en Estados Unidos, libros, etcétera, que sugieren, ¿no? Los masajes post-frenectomía, ¿no? Y cuando nosotros revisamos la evidencia donde ellos hayan comparado, porque se supone que si yo sugiero algo, no es porque yo lo he visto o en mi clínica me da resultados, sino que he comparado un grupo de bebés o niños masajeándolos y al otro grupo sin masaje, ¿no? Entonces he visto que el masaje pues ayudó a mejorar la función o salieron adelante más rápido o etcétera, ¿no? Entonces, no existe evidencia sobre ello y lo sugieren en libros, ¿no? O sea, recuerden una cosa, yo también he escrito libros, pero el libro aguanta cualquier cosa. O sea, yo puedo decir en el libro que saltar de un pie y soplar hacia arriba ayuda a hacer la R, ¿no? Yo puedo inventarme eso en mi libro y pues quien me cree, pero no hay un estudio que sustente eso, ¿no? Entonces, los masajes no han corroborado ninguna ventaja ni para las cicatrices ni para la función. Incluso hay un artículo que se publicó recientemente, ese es de 2020, si no me equivoco, donde a 300 bebés se les sugirió masajearlos y a 280 les sugirieron no hacer nada a la familia después de la frenectomía, comparando la lactancia, la succión en ambos grupos y encontraron que la lactancia era igual en ambos grupos. O sea, ¿qué significa esto? Que los masajes no sirvieron de nada. Masajearlo o no masajearlo fue lo mismo. Ahora, no existe ningún estudio comparando la cicatrización en grupo masajeado y en grupo no masajeado. Ahora, por criterio, ¿no? Como les dije anteriormente, si hay una herida ahí, pues no vamos a estar toqueteándolo, ¿no? O sea, es por criterio. O sea, si yo te digo, te voy a hacer el mismo ejemplo, si yo te digo, tú tienes una herida acá, al día siguiente te estás masajeando, te estás pasando el dedo por la herida o la estás aislando, la estás cuidando que cicatrice lo más rápido posible, etcétera. Pero acá es lógico, ¿no? La gente dice, ah, pero Frank, obvio, ¿no? Si tengo una herida acá o tengo una herida acá, incluso intento no mover el brazo, ¿no? Porque cada vez que muevo el brazo, ¿qué hace? Se abre de nuevo la herida, ¿no? Todo el mundo ha tenido una herida en el codo, en la rodilla, ¿verdad? Cada vez que movemos se abría la herida, ¿no? ¿Y cómo ha cicatrizado esa herida que se abría a cada rato? Por lo general cicatriza medio feíto, ¿no? Se hace una cicatriz hipertrófica, ¿no? O media queiloide, tal vez. Pero recuerden, queiloide y hipertrófica es genético, tiene una carga genética ya también. O sea, toda persona que se hace una heridita chiquita se le forma una bola ahí, ¿no? Eso es genético, porque acumula más colágeno de lo necesario. También hay la carga genética, pero obviamente si me hago una herida y la estoy topando, sobando, abriéndose a cada rato nuevamente las heridas, sangrando, etcétera, cicatrizar feo. Entonces, ahora, acá es lógico, pero cuando llegamos a la boca, dicen, no, pero en la boca sí hay que hacer. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, perdemos la lógica, creo, en la boca, ¿no? Entonces, tampoco se ha demostrado que sea mejor, ni sustancias tópicas, ¿ah? Incluso ya hay consensos de la Academia Americana de Lactancia que dice, mucho cuidado con estar colocando sustancias tópicas, que ninguna sustancia tópica se ha comprobado y que ayude, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer antes? Nada. O sea, si le vas a hacer repetir los sonidos o la función está mala. Recuerda, el niño aprende por aciertos, no errores. Entonces, si le vas a estar haciendo producir la función errada, está grabando más el error.
Entonces, lo más rápido posible, frenectomía, y al regreso, ahí sí, trabajar la función con función, ¿no? No necesitamos hacer ningún movimiento no verbal, ningún movimiento no funcional, ¿no? Bueno, espero haber ayudado, Grace. Seguro que sí, y creo que en la medida en que nos cuentas toda esta información, pues va solucionando otras muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, entonces está clarísimo, creo, para todos, que después de la frenotomía o de la frenectomía, lo que tenemos que hacer es trabajar en la función alterada, ¿verdad? Si está alterada la articulación, pues vamos a trabajar en articulación, si está alterada la succión, pues vamos a trabajar en succión y ninguna de estas, por lo que tú nos comentas, pues se va a solucionar mediante masajes. ¿M? Entonces vamos a Exactamente. ir como cambiando esa perspectiva, cambiando ese punto de vista sobre el efecto positivo o negativo de los masajes. Sencillamente no vamos a hacer masajes, ¿verdad? Eh, Sí, claro que sí, pero ahora recuerden que es muy tradicional, ¿no? Creer que en la cara, o sea, las funciones orofaciales, todo es muscular y como el músculo se tiene que entrenar, ¿no? Y de ahí viene la idea de no solo masajes, sino hacer ejercicios isotónicos, isométricos, isocinéticos que no existen en la cara, ¿no? Que yo también escribí en algún momento en algún libro, hay que hacer ejercicios isocinéticos, no existen, no existe forma de hacer ejercicios isocinéticos en la cara. Isotónicos son todos movimientos no verbales o no funcionales que no tiene sentido. Y los únicos que podrían tener una relevancia son los isométricos para ganar fuerza, pero ¿para ganar fuerza en qué pacientes? O sea, ya se ha comprobado que los niños con frenillo alterado no tienen debilidad muscular. Entonces no hay necesidad de hacer ejercicios de fuerza después de eso, ¿no? Entonces, esa idea de que todo es entrenamiento muscular, hay que, pues también es entrenamiento funcional, eso sí, funcional. Hay que trabajar la función lo más rápido posible. Correcto. Entonces, solo para dar un poquito de contexto, si se trata de un bebé en su etapa de lactancia, hablamos de un lactante menor, a quien le realizan el procedimiento de frenotomía para mejorar la función, es inmediato el abordaje que debemos hacer sobre la función para que ésta mejore. De hecho, la evidencia nos muestra que una vez realizada la frenotomía, podemos colocarlo directo al pecho Al pecho. porque además del dolor que siente en ese momento, va a sentir alivio y la función se va a corregir casi que automáticamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, Exactamente. Franklin, entonces con los más grandecitos, con los mayorcitos? Después de que indicamos, ya evidenciamos que es necesario realizar el procedimiento, lo enviamos al especialista indicado para que lo haga. ¿En qué momento intervenimos nosotros con ese niño o con ese paciente? ¿Al cuánto tiempo después del procedimiento debemos entrar a trabajar en la función? Perfecto. Mira, es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Cuándo ya deberíamos trabajar en la función? Y en realidad, como tú sabes, tú también eres experta en frenillo, ¿no? Eh, no existe un consenso de cirujanos para decir a las 24 horas, 48 horas a la semana, o sea, nadie se ha puesto en acuerdo, por lo menos no he leído ningún consenso para niños, adultos, tal vez en lactancia si haya, desconozco, no, no es mi área, no es mi playa, como dicen, eh, pero no existe un consenso establecido. Hay algún grupo de cirujanos de España que dicen que a las 24 y 48 horas ya lo derivan a logopedia. Hay otros que esperan más días, ¿no? Pues, una semana, pero yo siempre sugiero que si a los 15 días no regresó, hay que contactar al paciente, algo pasó. O tal vez el cirujano le dijo, no, ya no vuelvas al logopeda, o no, no hay necesidad, no sé. Hay que contactarlo al paciente. Ahora, lo importante es que cualquier momento que te mande a las 24, 48, 72 horas, a la semana, a las 2 semanas, lo que tenemos que hacer es revaluar la funcionalidad, revaluar la elevación de la lengua, que es el movimiento más funcional que vamos a hacer, más que succionar contra el paladar, que succionar contra el paladar no tiene sentido alguno. Ver cómo está ese ápice,
¿no? Ver si hay alguna inflamación, algún dolor que refiere el niño, etcétera. Si hay dolor, inflamación, etcétera, pues que vuelva al cirujano. No, acabo de estar en Argentina y acabamos de ver una niña que le han hecho la frenectomía, la hemos visto, que tenía creo 24 horas o 72 horas de frenectomía y muy bien, la niña participó, incluso comenzamos a trabajar la terapia, ¿no? Y con la manchita blanca, ¿no? Que se ve ahí, ¿no? Que es la cicatrización en mucosa, ¿no? Si tú te has visto alguna vez en una afta, es lo mismo, va a cicatrizar así. Entonces, si ves esa manchita blanca, no te preocupes, el problema es si hay sangrado, hay dolor, ¿no? Que no debe, que eso ya te lo va a referir el propio paciente. Entonces, simplemente observar eso, ¿no? Ahora, como te digo, yo esperaría máximo 2 semanas, si no, ya me comunico con el paciente, le escribo, lo llamo, ¿por qué no regresó? Pero un consenso establecido, no lo he leído, hasta donde sé, no existe, ¿vale? Ya va a depender de cada cirujano cuándo derivarte o cuándo le ha sugerido regresar, ¿no? Vale, sí, ahí como para ampliar un poco, en términos de lactancia materna, Ujú. realmente el consenso es que lo que acabábamos de mencionar, inmediatamente se realiza el ¿No? procedimiento, el bebé directo al seno y en la mayoría de los casos ni siquiera requiere abordaje por logopedia, por fonoaudiología. Nosotros ahí no tenemos mayor cosa que hacer a menos que esa alteración en la función, pues requiera otro tipo de atención, ¿no? A menos que haya Ujú. una incoordinación en la triada, a menos que haya un componente muscular en el complejo orofacial que esté alterado, a menos que muchas cosas. Pero si se trata solamente del frenillo lingual alterado, hacemos el corte y lo ponemos al seno y todo funciona, ahí nosotros no tenemos Chao, nada vaya a más su que casa, hacer. ¿no? Correcto. Es que sí, Sí, sí. es que sí. Incluso hay un Ahí ya. artículo de 2019 que yo, de lactancia, que muestro nada más cuando yo hablo de niños y adultos para mostrar eso, que hay un grupo de cirujanos y personas de lactancia materna en el mundo que sugiere eso, ¿no? Que es los 4 pasos, ¿no? Separar lengüita ¿no? Cortar, sacar un poquito, separar más si hay alguna mucosa adherida y pecho. O sea, 4 pasos inmediatos, ¿no? Ahora, tú acabas de mencionar algo interesante, o sea, no siempre el frenillo es el que causa problemas en lactancia. O sea, puede haber frenillo más otras cosas, o incluso el frenillo no necesariamente es el que genera siempre el problema de lactancia, ¿no? Entonces, y eso es algo que están hablando un poco en los consensos de lactancia, ¿no? Ser más cautelosos al sugerir siempre frenectomía, y eso también se está transfiriendo un poco a los niños y adultos, ¿no? Porque en Australia, por ejemplo, y en el Reino Unido hubo una moda de que todos los niños que tenían alteraciones en el habla ya eran derivados a frenectomía, o sea, sin sentido alguno. O sea, yo quiero imaginar que no eran logopedas, fonoaudiólogos, ¿no? O speech and language therapists, como se dice allá, ¿no? Yo espero que hayan sido pediatras los que derivaban, obviamente, si ellos derivaban así con tanta urgencia cualquier trastorno de articulación para frenectomías porque no saben, ¿no? Pero si lo hacían logopedas, fonoaudiólogos, o sea, sería muy, muy preocupante, ¿no? Porque incluso después hicieron seguimiento y con muchos estudios de grupo control, etcétera, y pues muchos niños tenían las alteraciones habituales de su edad, ¿no? Porque, o sea, dependiendo de la edad, los niños van aprendiendo sonidos del habla. Entonces, pues no, esa idea de que, mi niño no habla nada porque me han dicho que tiene frenillo, o sea, es más, qué bien que tenga frenillo, todos tenemos frenillo, ¿no? O sea, si no tiene también sería raro. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, correcto. esos puntos son interesantes de mencionarlos, ¿no? Para que no caigamos en esa idea de que siempre tenemos que hacer otro trabajo que no sea nada funcional, ¿no? Entonces, en el niño adulto, pues va a demorar desde 24 horas hasta 2 semanas, tal vez, en que regrese el paciente. Diferente del neonato, ¿no? Que es lo que se sugiere. Sí, sí, correcto, Franklin. Y bueno, en cuanto a esas formas de intervención, una vez hemos detectado que el paciente requiere el procedimiento porque alguna de las funciones
está alterada y como consecuencia, y la tenemos como consecuencia de la limitación en la movilidad dada por el frenillo lingual corto. Am, pues además de la frenectomía o la frenotomía, dependiendo del caso, hay documentado otro tipo de intervenciones, como la que realizan a través del láser, y tú lo mencionabas hace un momento. Respecto a esa intervención a través del láser, ¿tú qué opinas? ¿En qué casos debería hacerse o qué nos muestra la evidencia al respecto? A ver, el láser es para cicatrización, o sea, se usa el láser en piel, en cualquier otra cicatriz, el láser, el botox, plasma, plaquetas de plasma, o sea, hay muchos tratamientos para lo que es la cicatrización, tal vez para facilitar esa cicatrización, que sea más rápida, que cicatrice bien, etcétera, pero eso no es función. O sea, es parecido a algunos artículos que se están publicando últimamente y dicen, terapia biofuncional post-frenectomía. Perfecto. Y los resultados son, el sujeto abrió más la boca, el sujeto colocaba la lengua arriba ya, las medidas, ¿no? Ganó fuerza muscular, ya ahí, o sea, mejoró la articulación, masticaba mejor, no sé, hablaba mejor, o sea, porque si comparamos las aberturas de boca y elevación de lengua, en este grupo que estamos acá, 90 personas, va a haber una variabilidad enorme. Y no porque yo abra más la boca y levante más la lengua, soy mejor funcionalmente, hablo mejor, mastico mejor, no. No porque alguien abra menos la boca y levante menos la lengua, tiene problemas funcionales. No porque yo tenga más fuerza en la lengua, tengo mejor función, porque si fuese así, y siempre lo digo, y tal vez muchos ya me han escuchado, si fuese la fuerza un predictor de función, los fisicoculturistas serían pues buenos basquetbolistas, buenos futbolistas, buenos bailarines, buenos velocistas, o sea, saltarines, o sea, serían los campeones en las Olimpiadas por excelencia, ¿no? Entonces, la fuerza no predice función. Entonces, ese tipo de estudios comienza a confundir a la gente. O sea, ¿para qué yo quiero lograr que eleve más la lengua? ¿Cuánto abrimos la boca para hablar, para comenzar? O sea, la abertura máxima y esto predice que yo articule la R, R, mira cuánto abro la boca, ra. O sea, ¿eso predice? Pues si eso predeciría, pues muchas personas, como digo, en este grupo también tendrían problemas, ¿no? Entonces, es que el problema es que no comparamos la función con las medidas fisiológicas habituales, ¿no? Lo que se hacía antes con la fuerza. Se decía, el niño con síndrome de Down tiene poca fuerza, por eso no mastica bien o tiene un tono alterado. A ver, ponle el dedo. Si no tiene fuerza, a ver. Si tú asumes que no tiene fuerza, ponle tu dedo. Confía en tu criterio. A ver, ponle el dedo, a ver, para que veas. Pues, es débil, ¿no? No puede masticar un plátano porque le falta fuerza. Entonces, ponle el dedo, a ver. Entonces, el problema es que no nos enseñan, tal vez, las medidas funcionales, dinámicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yendo al punto de voz, ¿no? En voz ya se sabe cuánta presión subglótica necesitamos para producir la vibración de los pliegues vocales, ¿no? Cuánto aire necesitamos para producir el habla. Y lo mismo acá, ¿no? ¿Cuánta fuerza necesitamos para hablar? Y felizmente ya se ha medido eso, ¿no? Y felizmente las funciones siempre requieren de fuerza baja, de movimientos más rápidos que amplios, ¿no? Entonces, y eso se entrena con la propia función, ¿no? No entrenando cosas que no tienen que ver con la función. Entonces, por eso nuevamente les digo, hay que valorar y directo a la función. ¿Qué estaba alterado? La masticación, trabaja la masticación. ¿Qué estaba alterado? La articulación, trabaja la articulación. Porque abrir más la boca, sacar más la lengua, eso no es función. Esos son parámetros fisiológicos
que no son funcionales. Entonces recuerda lo que quiere el papá, quiere verlo a su niño o masticar mejor, o deglutir mejor, o hablar mejor lo más rápido posible. Igual, yendo ya haciendo una acotación extra, ¿no? En un PCI, un niño con parálisis cerebral infantil, no le interesa al papá que diga patacá, patacá, patacá lo más rápido posible. O sea, el papá le interesa que diga comer, baño, duele, mamá, ven, agua. O sea, tal vez no lo va a articular bien, pero eso es función, ¿no? Entonces, es haciendo solo un paralelo ahí, ¿no? A lo que deberíamos buscar después en una intervención, ¿no? La función lo más rápido posible. Gracias, Franklin. Y en ese orden de ideas, y ya teniendo la claridad para todos de que tenemos que basarnos es en la función y en la alteración en la función antes de determinar si esa alteración del frenillo lingual afecta o no afecta al, al individuo, ¿qué sentido hace medir el frenillo lingual? Encontramos Buena test pregunta. y encontramos protocolos, ¿cierto? Sí, Donde sí. nos enseñan a medir y nos dan las medidas. En este caso, eh, ¿qué sentido hace que tomemos la medida del frenillo? Y siendo así, entonces, ¿cuál tendría que ser como la medida normal o la medida estándar de ese frenillo? Mira, medidas normales hasta donde yo sé en niños y adultos no se ha publicado, ¿no? No hay. El frenillo se sabe por consenso nada más, se tiene que, pues, al elevar debería estar fijado a la mitad de la cara inferior. Y eso es consenso, ¿ah? Eso Irene lo menciona desde 2002 en adelante en sus artículos, y ella cita a Ray Kent, que publicó un libro de un diccionario terminológico con la Haya, juntamente con la Haya, en esos años de 2000 y tantos, y todo es por consenso. Ahora, después de eso también la propia Irene sugirió una medida, ¿no? Medir abriendo distancia incisal máxima, distancia de lengua ahí, ¿no? Abertura, sacar una media, y después muchos otros autores más han sugerido medidas. Pero algo fantástico que decía Irene, y siempre en las charlas, ¿no? Decía, bueno, al final lo importante es saber si está alterado o normal, ¿no? Porque en realidad la medida no te va a predecir la función, ¿no? No te va a predecir la función, eso es uno. Y hasta en las medidas existen dudas. Por ejemplo, Irene sugiere medir, y los que están sobre 60% son normales, debajo de 50% alterados, pero ¿qué pasó con el 51 y el 59%? Dudosos. O sea, va a haber dudas. Ya, eso es uno, ¿no? Dos, todos los niños van a permitir medidas, o sea, ya sean con regla, ya sea con calibrador Vernier, pie de rey, como le llaman en su país. O sea, no van a permitir medidas. Ahora, como te digo, la medida no predice la función. ¿Cuántas personas, y deben haber en este grupo, que tienen frenillo alterado y articulan muy bien? Y me pasa a mí en los cursos. El fin de semana pasado creo que dicté el curso sobre frenillo, y habían dos logopedas que tenían frenillo alterado. Una, pues, no tenía problema funcional alguno, no les molestaba en nada, no tenía dolores en ATM, que algunas personas dicen que tienen dolores en ATM o no sé de dónde sacan esa información. Ninguna disfunción, articulaba bien las róticas y todo. La otra chica tenía un frenillo muy peculiar, muy raro, que su fijación era como un abanico, así, que nunca había visto. Incluso me permitió, pues me colaboraron con las fotos, ahora ya las estoy usando en los cursos, y lo voy a mostrar en Colombia. Y pues ella no tenía problemas en la rótica percusiva, y en la rótica vibrante sí, pero vive en Costa Rica. Entonces, si hay gente de Costa Rica, pues la rótica vibrante a veces no se utiliza allá. Ah, Entonces, fresh, no tenía ningún problema. Entonces, medir, pues puede servir para un estudio, pero para la clínica yo siempre sugiero, y esto de mis maestras, ¿no? Irene, Roberta, ojímetro, ¿no? El ojímetro hay que entrenarlo. Mientras más veas, pero a veces me es dudoso, Fran. Sí, hasta así midas va a haber dudas, ya te dije.
¿Y cuánto va a favorecer? ¿Cuánta diferencia va a hacer eso? ¿No? Haciendo una analogía, antiguamente se decía que fonética y fonología, la mejor evaluación era haciendo una muestra, una colecta de 30 minutos de articulación del niño, una muestra espontánea. O sea, ¿cuántos niños te hacen una muestra espontánea cuando te conocen por primera vez? O sea, y no se ha demostrado superioridad sobre un test articulatorio estructurado. O sea, descubren los mismos errores prácticamente. Entonces, eso tenemos que ir viendo, ¿no? Cuán funcional es para la clínica, porque los investigadores te pueden sugerir muchas cosas, pero recuerda, en un estudio participan sujetos que no tienen problemas conductuales, ¿no? Que yo a veces les digo los niños Chucky, ¿no? Con problemas conductuales. O sea, un niño con problema conductual no se va a dejar medir, un niño con discapacidad tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que verlo más funcional. No quiero decir que no se pueda medir, se puede medir, pero superioridad extrema sobre el ojímetro no se ha demostrado. Perfecto, Franklin, muy bien, clarísimo para todos, creo. Bueno, pues creo Les mando un abrazote. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, babies.